Saludos mis hermanos y mis hermanas, buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno estar en contacto con ustedes otra vez, a los que están cerca, a los que están por acá, por el área de Houston, en otras áreas de Texas, y aquellos hermanos que están en la costa este, tanto para el norte, New Jersey, para Florida, para otras regiones, también hermanos que están fuera del país y pueden apropiarse de estas enseñanzas y se comunican periódicamente con nosotros. Así que para todos un saludo y el deseo que el Señor les siga bendiciendo y les siga guardando. Muy bien, quiero en esta noche tratar acerca de los pecados básicos del ser humano. Pecados básicos. Hay multitud de pecados, multitud de pecados. Y a veces nosotros como seres humanos, pues nos llama más la atención ciertos tipos de pecados, es decir, para rechazarlo, para condenarlo, que otros. Hay pecados que son como más escandalosos, son más llamativos, y hay pecados sutiles. Pero quiero, si está al alcance de ustedes, que ustedes por favor abran las Biblias en Romanos capítulo 1. Voy a estar comentando en varias partes de este capítulo. Romanos capítulo 1. Y aquí yo encuentro en la parte que voy a usar, porque no voy a usar todo el capítulo, voy a usar algunos versículos, encuentro pues un grupo de pecados que son como base, como pecados que originan otros pecados y que pasan inadvertidos para mucha gente, ¿no? Pero por supuesto no para Dios. Entonces en Romanos 1:20, el versículo 20 leo y dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bien, entonces partimos de aquí para observar lo que nos dice la Escritura. Lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice el versículo 20, ¿está bien? Estamos en Romanos capítulo 1, y nos dice el versículo 20 que el hombre no tiene excusa. Ni la tuvo antes en el pasado, ni la tiene ahora, ni la tendrá jamás hasta que el Señor regrese. No hay excusa para con Dios, cualquiera que sea nuestra condición, cualquiera que sea nuestro pecado. Ahora, también me dice aquí la Escritura que las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Bueno, esto me trae a la memoria lo que dice el Salmo 19:1. En los labios del dulce cantor de Israel, en los labios de David, este hermoso salmo. Y él comienza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Miren, hermano, cuando miramos todo, observamos la naturaleza, los cielos, las estrellas, una noche estrellada, observamos nosotros una luna hermosa, observamos las montañas, los ríos, las mariposas, el mar, todo lo que nos rodea. Eso no me habla del carácter moral de Dios, no me habla de los mandamientos de Dios, no me habla de los planes de Dios, pero sí me habla de un Dios creador. Me habla de un poder que no es un poder humano. Y no me habla de una generación espontánea ni de una evolución. Me habla de un creador. Entonces debemos partir de ahí. Por eso dice la Escritura que el hombre no tiene excusa.
porque la misma creación evidencia, proclama la realidad de Dios, proclama la existencia de Dios, la creación de Dios. Bien, pero vamos a seguir, vamos a empezar ahora en estos pecados, en estos pecados que tengo aquí enumerados, que son los que he encontrado. Dice el verso 21, Romanos 1:21, nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Bueno, aquí está, esto es un pecado, mucha gente no lo considera pecado. Dios es la única persona digna de toda gloria, de recibir gloria, la única persona. En todo el universo, en todo, no hay otra persona digna de recibir, es decir, el Dios Trino, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios es quien debe recibir gloria. Nosotros fuimos creados para dar gloria a Dios. Ese es uno de los fundamentos por el cual existimos, según el plan divino. Fuimos creados para dar gloria a Dios. Y tenemos necesidad interior de darle gloria a Dios. Es una necesidad que está en el alma, que está en el interior del hombre, que está en su espíritu. Y saben una cosa, cuando no se le da la gloria a Dios, esa necesidad que está dentro de nosotros, entonces se deposita en otra cosa, se deposita en una criatura. Entonces nos desenfocamos y vamos a donde no debemos ir, a donde no debemos estar. Como dice aquí, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Entonces aquí está este pecado, el pecado de no glorificar a Dios. El ser humano tiene este pecado, lo traemos nosotros desde nacimiento, lo traemos en los genes. Ya que somos pecadores, no le damos la gloria a Dios. Pero dice seguidamente este versículo que aquí está también el pecado de no darle gracias a Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bien, ¿qué pasa? Miren, fuimos creados con la capacidad de dar gracias. Fuimos creados con la capacidad de amar. Fuimos creados con la capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones. Entonces, quiere decir que nosotros debemos dar gracias. ¿Y a quién darle gracias? Bueno, primero que todo, y sobre todas las cosas, darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. Porque nosotros tenemos multitud de razones por qué darle gracias a Dios. Multitud de razones. La vida que tenemos se la debemos a Dios. Nuestros corazones palpitan, laten. La sangre corre por nuestras venas. Podemos pensar, podemos ver, oír, caminar, etc. Gracias a Dios. Y nos alumbra, el sol nos da su luz y recibimos la lluvia y podemos ingerir alimento y reposamos del sueño, y todo es gracias a Dios, no es a ninguna casualidad. Entonces, realmente nosotros tenemos que mostrarle gratitud a Dios. A Él le debemos todo, todo, como dice la palabra de Dios. Allí el apóstol Pablo escribiendo dice, da gracias en todo. Entonces tenemos multitud. Fíjense que ahora dentro de pocos días vamos a estar celebrando en esta nación un día muy importante. El día llamado Día de Acción de Gracia. Es muy bueno que esta nación tenga un día de Acción de Gracia. Canadá también lo tiene en otra fecha.
Ojalá cada nación sobre la tierra tuviera un día de acción de gracias a Dios. Pero es un día para conmemorar. Pero eso no quiere decir que le doy gracias o le debemos dar gracias a Dios solo un día. Todos los días, desde que despiertas sobre tu cama, darle gracias a Dios. Y cuando pones la cabeza allí en tu almohada para dormir, dar gracias a Dios. Gracias por todo. Bien, pero sigue aquí el versículo 23. ¿Qué nos dice el verso 23? Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces quiere decir que aquí está el pecado de cambiar la gloria de Dios. El pecado de trasladar, de transferir la gloria de Dios hacia otra cosa, hacia otro objeto, hacia otra criatura. Entonces, ahí estamos violando algo muy tremendo. Entonces, el Señor es la fuente de gloria. Es el origen de la gloria. ¿A quién debemos darle gloria? Entonces, se ha cambiado de enfoque. Dios es eterno, infinito, santo, incorruptible. Ese es Dios, el Dios que tenemos. Pues bien, el hombre estableció otros objetos para darle su gloria, su culto. Por ejemplo, aquí me dice de hombres corruptibles. Hombres corruptibles. Claro que el hombre es corruptible. ¿Dónde está ahora Nimrod, el primer poderoso de la tierra? ¿Dónde están todos los faraones de Egipto? ¿Dónde están los reyes de Babilonia? ¿Dónde están los césares romanos? ¿Dónde están los grandes de la historia? ¿Dónde están? En el polvo, en el polvo. Sus espíritus están en un lugar, y pienso que en la mayoría de los casos está en un lugar de condenación. Pero todos sus cuerpos, la belleza de muchas de aquellas mujeres, aquellos hombres fuertes, aquellos hombres valientes, aquellos hombres guerreros, el conocido Atila, Gengis Khan, bueno, tantos y tantos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hechos polvo. Entonces, por eso dice, hombres corruptibles. Han cambiado la imagen, la mirada en hombres corruptibles. También no solamente en hombres. Dice que aves, cuadrúpedos, reptiles. Ayer y hoy se adoran imágenes. Y se adoran imágenes en la India. Anita, en la India se está adorando todavía, miren, serpientes en algunos lugares. Las vacas son sagradas. Lugares adoran murciélagos. Ahora mismo, métase en YouTube y usted lo va a encontrar. Va a ver cómo se está adorando en algunas partes de la tierra todavía esas cosas. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas imágenes que quieren suplantar a Dios. Mire, ¿qué dice aquí? El Éxodo 24. Éxodo capítulo 20, el versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué me dice Dios? Que no nos podemos hacer imagen de nada, ni de nadie. Y les voy a decir en breves palabras un corto testimonio. Yo era un adorador de imágenes. Con mis 17 y 18 años adoraba imágenes. Un católico sincero que asistía todos los domingos a la iglesia y adoraba imágenes. Hasta que un día alguien me abrió aquí el capítulo 20 del libro de Éxodo en una Biblia versión católica. Y yo comprobé que era una Biblia versión católica. Nunca había leído la Biblia. Y cuando leí Éxodo 20,
y leí que la palabra de Dios me decía, no te harás imagen de nada que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. Hasta ese momento fui católico, honestamente, se lo digo a mis amigos y amigas católicos, hasta ese momento, porque yo me dije, mi iglesia dice una cosa y la Biblia de mi iglesia dice otra, y yo ese día creí la Biblia y dejé de congregarme en la iglesia católica, porque vi que yo no tenía una verdad y me faltaba esa luz. Claro, un año después conocí a Cristo como mi Salvador. Pero la palabra de Dios nos dice, no puedes adorar imágenes. Y los hombres están adorando, ni de María, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Pablo, ni de nadie, ni de ningún discípulo de Jesús, ningún hombre del Antiguo o del Nuevo Testamento, mujer, de nadie, ni del mismo Jesús. No, Jesús dijo que el Padre busca adoradores y en espíritu y en verdad es necesario que adoremos. Así que pasamos al versículo 25. ¿Qué nos dice aquí acerca del pecado que se encuentra relatado en el versículo 25? Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces aquí hay otro pecado, el pecado de cambiar la verdad de Dios por la mentira. Ahora, honrar y dar culto a las criaturas dice antes que al Creador. Bueno, no se puede hacerlo ni después de honrar al Creador, ni antes ni después, pero lo sustituyeron. Entonces, cultos a todas esas formas, a todos esos animales que ya mencionamos. También, aparte de dar culto a animales de todo tipo, se le daba culto a los astros, se le daba culto al sol, a la luna, a las estrellas. En las distintas civilizaciones antiguas se honraba todo eso, dándole culto. Pero ¿qué pasa? También a personas. Algunas personas solicitaron se les rindiera culto y pretendieron aparecer ante su pueblo y sus súbditos como divino, como Dios. Los faraones, los césares romanos, también emperadores, los emperadores incas, los emperadores aztecas, ¿no? Y mayas, y en todas partes de la tierra, en medio de su ignorancia y su pecado, el hombre ha querido que se le rinda culto. Hay otra forma también, que es el culto a la personalidad, rindiendo culto a la personalidad, estatuas de la persona por muchos lugares del país, imágenes y fotografías en muchas dependencias del gobierno, escuelas, etc. Así pasó con Stalin. Stalin en la Unión Soviética procuró que le rindieran culto a su persona. Y también, pues, Mao Zedong, esa era de Mao, todavía se le pide a los chinos que le rindan culto a Mao, a la persona de Mao, el culto a su personalidad. Y Kim, la dinastía de los Kim en Corea del Norte. Y podemos seguir hablando de muchos más y algunos que todavía están sobre la tierra. Es una característica, el culto a la personalidad, porque se está desviando lo que pertenece a Dios. Entonces, ¿qué nos dice los versos 26 y 27? Me dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Bueno, esto es un pecado muy de moda y no empezó ayer, muy antiguo, muy antiguo. El pecado de entregarse a este tipo de pasiones, dice aquí, pasiones vergonzosas. Hay otros términos en la Escritura que la llaman de otras maneras, aún más fuertes. Es decir, relaciones sexuales entre mujer y mujer. Relaciones sexuales entre hombres con hombres. Eso es algo que la Biblia lo llama abominable. Abominable delante de Dios. Es abominable delante del Creador. ¿Por qué? Miren, hay muchos pecados y muchos pecados sexuales. La violación, la prostitución, hombres que tienen distintas mujeres, y etcétera, etcétera, mujeres también. Todo eso es pecado y Dios lo condena. Pero este tipo de pecado es un pecado de mayor trascendencia, porque es un pecado contrario al diseño de Dios. Dios nos ha diseñado interiormente, físicamente y espiritualmente, moralmente. Somos diseño de Dios. Entonces, cuando alguien peca de esta manera, está contra el diseño de Dios. Esto es más que un pecado moral. Claro que lo es, pero es más que un pecado moral, porque es un pecado contra naturaleza. Es un pecado, es como decirle a Dios: lo que tú hiciste no sirve, lo que tú hiciste estás equivocado, y yo hago lo que me da mi real gana. Así le dice el hombre a Dios en su pecado. Así que, y dice aquí el versículo que es un total extravío. Así nos dice. Dice la palabra: recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Está extraviado. El diablo le dice muchas veces a un joven, a un adolescente, que es un varón, le dice: no, tú eres una mujer, tú eres mujer, tú estás en un cuerpo equivocado, tú eres mujer. Y viceversa, diciéndole a algunas mujeres: tú eres un hombre. Son las mentiras, las mismas mentiras desde el huerto del Edén, dando sus mentiras para que el hombre crea las mentiras. Pero eso tiene graves consecuencias. Por eso los cristianos hoy, la iglesia hoy, no podemos tolerar y tenemos que hablar como se debe hablar por las Escrituras acerca de estas cosas. Por último, el versículo 28. ¿Qué nos dice el verso 28? Y como ellos, es decir, todos estos hombres, todas estas mujeres, que viene hablando desde el verso 20, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí está este otro pecado. ¿Cuál es este otro pecado? El pecado de no tener en cuenta a Dios. El pecado de no tener en cuenta a Dios. El hombre no aprobó tener en cuenta a Dios para su vida. No aprobó tener en cuenta a Dios para sus decisiones. Ese es el hombre. Después de la caída, después de la separación con el Señor. Se busca grandezas, se busca avances tecnológicos, se busca avances científicos, avances médicos. Eso es bueno. Todo eso es bueno, por supuesto. No podemos decir que sea malo. Y entonces se experimenta distintos sistemas de gobierno sobre la tierra. Hay variedad de sistemas de gobierno que se ha probado, pero entre comillas, todos están defectuosos. Todos los sistemas de gobierno político, todos los sistemas económicos y todos los sistemas sociales están defectuosos. Unos de una forma y otros de otra. Entonces, ¿qué pasa?
todo se hace. Se busca desarrollar cultura, arte, bueno, tener muchas cosas, pero sin tener en cuenta a Dios. La Organización de las Naciones Unidas, los organismos y departamentos de las Naciones Unidas, todo esto hoy moderno y posmoderno, el hombre moderno y posmoderno, no tiene en cuenta a Dios. Es un hombre humanista, y quiere levantar una sociedad y una sociedad perfecta, quiere llegar a la cúspide, pero sin Dios. O aunque crea en Dios, aunque crea en Dios, aunque tenga allí altares y demás, pero a su manera, no teniendo en cuenta lo que Dios dice y quién es Él. Entonces, esa es la característica. Bueno, miren, dos declaraciones finales para terminar. La primera declaración está en el verso 18, Romanos 1:18. ¿Qué me dice aquí esta declaración? Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios, escuchen bien, cualquier persona que está oyendo estas palabras o que la va a escuchar después y no conoce la Biblia o no conoce a Jesucristo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Yo he enumerado algunas que están aquí en este capítulo. Son como básicas, fundamentales. Ahora, Dios ve, como dice la Escritura, el que hizo el ojo no va a ver, el que hizo el oído no va a oír. Dios ve, Dios oye, Dios sabe lo que está pasando. Y Dios lleva un registro de todo lo que cada persona hace, piensa, vive. Ok, ahora, ¿qué pasa? Dios tiene ira santa. Dios tiene ira santa y sabe derramarla ahora a una persona, a un grupo, a una sociedad, a un país, sobre el mundo, donde quiera que sea. Dios sabe derramar su ira, pero la va a derramar en aquel día llamado en las Escrituras el juicio final. Ese va a ser el día de la ira de Dios contra todos los impíos, contra todos los que han tenido en poco su palabra. Bien, ahora quiero decir que a pesar de todo esto, Dios tiene misericordia y tiene gracia. Sí, Dios extiende oportunidad a cada hombre pecador para que se arrepienta y para que evite su ira y reciba su bendición. Evite esa ira y ese castigo eterno que nos dice la Escritura. Miren, leo aquí Romanos 5, verso 8, palabra de Dios, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Alguien pagó por mis pecados, alguien pagó por tus pecados, alguien pagó por nuestros pecados, alguien los llevó consigo. Ese alguien es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él sufrió la muerte sobre una cruz. Él se levantó al tercer día de la tumba. Y Él después ascendió a los cielos. Y viene otra vez, dice la palabra de Dios. Y viene pronto, porque estamos mirando las señales. Viene para dejar convicto a todos los hombres impíos por sus obras impías, a establecer su reino y a traer el orden, la justicia y la verdad aquí sobre la tierra. Así que es necesario creer en Cristo. Creer en Cristo. Él es el Salvador, Él es el Señor. Es necesario creer, entregarle nuestra vida, nuestro corazón, seguirle. Y entonces Dios va a hacer una obra en nosotros.
nos va a hacer nuevas criaturas, nuevas personas transformadas, y nos va a dar una bendición presente y eterna. Que Dios les bendiga, que la palabra de Dios pueda refrescar nuestros corazones, nuestras mentes, puedan hablarnos, instruirnos, y que alguna vida sea alcanzada por esta verdad, alguna vida pueda ser movida a buscar a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Quiero saludar en esta hora a aquellos hermanos y hermanas que ellos hicieron comentarios y pusieron alguna like, alguna cosa en la intervención de la semana pasada, del miércoles anterior, en mitad de la semana. Lo estoy haciendo a la pastora Tania Espinosa, a Carmen Rodríguez en Puerto Rico, al pastor José Elías Ledesma, a la hermana Joandra Rodríguez, a su esposo, a su hija, a su hijo, también a Mauricio León, a Juana Rodríguez, a Isyat Morera, a Ana María Muñoz, María T. Goñi, Nelly Díaz, Rosa Francisco, su esposo Luis y su hijo Luisis y Elina y Daniel, a Ana Pérez, al pastor Ray Mixon en Florida, a la Iglesia La Trinidad, al pastor Reinaldo Segura, a Maiquerín Sánchez, Dayana Simón, Julie Sabre, Samil, Andy Marcos, Rosa Pompa, Julio Valdés, Esquiel Bermúdez, Marlenis Martínez, Esperanza González, Xiomara Morales, Neri Cruz, Eileen Ramos, Pastor Fernando Lamigueiro, Pastor Santiago Rodríguez, la hermana Águila Miranda, Katia Águila y Lisette Moreira en Nicaragua. Bueno, a todos, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que los haga a ustedes bendición a otros. Oremos. Padre, en este momento venimos a ti. Damos gracias porque podemos anunciar la verdad de tu palabra. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas que han escuchado y que ellos puedan compartir esta verdad para que otros la reciban y que tú seas con sus vidas. Protégeles, guárdales, Señor, de todo mal, de toda epidemia, de toda enfermedad. Provéele para cada necesidad, Señor, a ellos y a su familia. Y ayúdanos, Señor, a estar velando, porque tú vienes pronto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.